Roma domina las tierras y también los mares. Su armada es una de las más poderosas que jamás han existido. Sus ciudadanos viajan con libertad y seguridad por los mares y ríos del imperio. Miles de barcos mercantes mueven incesantemente cientos de miles de toneladas de mercancías, abasteciendo ciudades y territorios. Los ingenieros romanos reciben instrucciones de diseñar y levantar cientos de puertos. Para dar protección a los barcos y permitir la colosal logística marítima y comercial que el imperio demanda. Cuando hablamos del dominio de los mares en la antigüedad, pronto pensamos en fenicios, griegos o cartagineses. Civilizaciones que se ganaron muy merecidamente esta reputación, pero no solemos pensar en la civilización romana. Cuando hablamos de la grandeza de Roma, nuestra mente visualiza rápidamente las numerosas y esplendorosas ciudades que plagaban todo el imperio. Las grandes obras de la ciudad eterna, los impresionantes acueductos o la colosal red de carreteras que cubría todo el territorio romano. Todo ello ha eclipsado siempre el poder naval de Roma. Lamentablemente, hay muy pocas referencias escritas y gráficas que hayan logrado llegar hasta nuestros días sobre la ingeniería de los puertos romanos. Y a diferencia de otras construcciones, los puertos antiguos, por estar en costa y sometidos a la agresividad del mar y a otros fenómenos naturales, no han logrado perdurar. Estas grandes obras se han tenido que enfrentar a crecidas y bajadas del nivel del mar, a fenómenos de sedimentación de materiales arrastrados por el mar, empujados por la costa o por ríos, a poderosos fenómenos de erosión como el oleaje, el viento, las lluvias o las riadas. A veces, a destrucciones premeditadas por el hombre en épocas posteriores. Y otras veces, incluso a terremotos y a tsunamis. La destrucción puede ser enorme y la modificación de la línea de costa tremenda. Es por ello que los restos que han llegado a nuestros días de los puertos romanos son mínimos y excepcionales. Y las técnicas y los logros alcanzados por Roma en la ingeniería portuaria y naval son tremendamente difíciles de conocer. A pesar de estas dificultades, vamos a iniciar un atrevido y apasionante viaje en el que intentaremos aglutinar el conocimiento disponible y con él comprender la grandiosidad del desarrollo portuario y naval alcanzado por la civilización romana. Comenzaremos por el yacimiento arqueológico de Ampurias, en el noreste de la península ibérica. Los griegos, que eran una gran potencia marítima, buscaron tierras, recursos y comercio fuera de Grecia y fundaron colonias en todo el Mediterráneo. Una de estas colonias fue la ciudad de Emporión. Emporión fue emplazada aquí para aprovechar la bahía del lugar, que ofrecía un buen fondeadero natural y facilitaba la construcción de un puerto. Emporión era aliada de Roma y las legiones romanas desembarcaron aquí en el 218 a.C. durante las contiendas con los cartagineses. Los romanos levantaron un campamento militar junto a ella que pronto se convirtió en una ciudad. La ciudad griega y la ciudad romana dieron lugar a una ciudad única, Emporiae. Los restos de las ciudades griega y romana se distinguen y diferencian perfectamente, representando una atractiva visita al yacimiento. Desde el aire, la imagen es espectacular. Se puede apreciar la diferencia de tamaño de ambas ciudades.
El puerto griego fue ampliado y mejorado, pero en superficie no hay ni rastro de él. Como ya hemos comentado, por estar expuestos a la agresividad del mar y de los elementos, los puertos antiguos no han perdurado, por lo que localizar o disponer de vestigios de alguno de ellos en alguna parte del mundo es realmente extraordinario y valioso. Y por ello son tan importantes y excepcionales estos restos del yacimiento de Ampurias. Se trata de los restos de un dique del puerto. Los diques son la primera línea de defensa de un puerto. Son estructuras construidas para proteger al puerto del oleaje. Su forma y ubicación responden a la dirección del oleaje dominante con el fin de detenerlo. Muchas veces, especialmente cuando el puerto se ubica en un lugar poco protegido, es necesario construir un contradique. Un contradique es un dique más pequeño que el dique principal que sirve para mejorar la protección del puerto. Normalmente el contradique detiene el oleaje secundario que llega de una dirección distinta al oleaje principal. Ambos diques dejan un espacio llamado bocana. La bocana permite la entrada y salida de los barcos. La construcción de un dique, como rápidamente podemos imaginar, no es algo sencillo. Se trata de levantar una pared vertical, un muro sobre el fondo del mar, y que tiene que superar en varios metros el nivel del agua, con suficiente consistencia para ser capaz de detener la gran fuerza de las olas. Griegos, fenicios, cartagineses levantaban estos muros a base de sillares de piedra, ofreciendo un bloque macizo. Esta solución también fue empleada por los romanos. Los estudios y el análisis del dique de Ampurias nos han mostrado detalles de su estructura, más avanzada que un muro macizo de piedra. Un muro de hormigón romano forrado de sillares de piedra. Los datos conseguidos nos han permitido comprender la técnica constructiva que fue empleada para construir este dique. Se procedía a hacer cajones recinto de doble pared, una estructura portátil de tablas que se desplazaba con barcas hasta el límite de avance de la obra. Allí se fijaba con anclas provisionalmente para a continuación fondearla con sacos de arcilla. Una vez fondeada, se terminaba de rellenar con más sacos de arcilla. Después se sacaba el agua. Con el espacio de trabajo libre de agua, se procedía a nivelar el suelo de roca con hormigón, creando una losa. Sobre ella, una vez fraguado el hormigón, se levantaban las paredes de sillares, rellenando a la vez con hormigón. Finalizada esta obra, se podía dejar entrar el agua y retirar las ataguías. Repitiendo la misma acción, se conseguía dar continuidad al dique. Cuando un puerto está completamente desaparecido o tenemos muy pocos restos o pocas pistas de él, es muy útil recurrir a las normas y a la lógica que emplearon los ingenieros romanos para decidir dónde emplazarlo y qué diseño debería tener. El arquitecto romano Vitruvio nos habla en sus escritos de lo importante que es saber aprovechar las circunstancias de un lugar para proteger los barcos o construir un puerto. Describe cómo la costa, con su caprichosa morfología, genera ensenadas, entradas de agua del mar en la tierra. Lugares que ofrecen un puerto natural, idóneos donde fondear barcos para protegerlos. O genera bahías, mucho más grandes que las ensenadas. Lugares en los que con la construcción de un dique se logra sin demasiados esfuerzos un puerto seminatural. Vitruvio también habla de las ventajas e inconvenientes que ofrecen otros elementos, como las playas.
los promontorios, los cabos, los arenales, los acantilados, las rías o las islas. Vitruvio también nos habla de los estudios técnicos necesarios para ubicar y diseñar un puerto. Sobre el clima, los vientos, la orografía del lugar, las corrientes, el oleaje, la profundidad y las mareas. Y con todo ello, decidir la forma y orientación de los diques y los materiales a emplear en su construcción. También se refiere a los cuidadosos estudios geotécnicos necesarios para conocer la geología del lugar. Cómo, mediante sondas, se cogían muestras de los fondos para conocer su naturaleza. Cómo se realizaban incas cuando se encontraban fondos blandos, con el fin de conocer su dureza y su grosor. Y describe el trabajo de los urinatores, buceadores profesionales que inspeccionaban los lugares que debían recibir las estructuras a construir. De esta manera, los puertos, en relación con la costa y sus accidentes, podían adquirir formas muy distintas. En ensenadas, según los condicionantes, podían utilizarse dos diques curvos convergentes con el fin de cerrar la ensenada y limitar la bocana a un tamaño idóneo. En ensenadas más grandes, ambos diques podían permitir un exento central ofreciendo dos bocanas. Ambas tipologías también podían aplicarse a un cabo. Y según las circunstancias también podía optarse en todos estos escenarios por diques rectos. En grandes bahías se podía optar por un solo dique para cerrar la zona portuaria en el lado más protegido. Y según las circunstancias, y en especial cuando la costa no ofrecía estas ventajas, se podía optar por un dique y un contradique. Soluciones imaginativas y especiales requerían los puertos que estaban asociados a la desembocadura de un río. Pero las cuestiones técnicas no eran los únicos condicionantes. Vitruvio indica además la importancia de asegurar una excelente comunicación terrestre del puerto con la ciudad y su zona de influencia, lo que podía condicionar profundamente la decisión de ubicación y el diseño de un puerto. Todo este conocimiento puede ser aplicado a los restos arqueológicos de una ciudad con el fin de intentar lanzar una hipótesis sobre cuál fue el emplazamiento y el diseño de su puerto. En el caso de Ampurias, tenemos las valiosas pistas que nos ofrecen los restos del dique que han logrado conservarse y que hemos visto. Considerando la forma de la costa, vientos, oleajes y demás elementos, Emporiae debió de tener un gran dique en el lado sureste, como confirman las excavaciones arqueológicas. Y de decidirse la construcción de un contradique, el lugar idóneo sería exactamente donde se encuentran los restos conservados del dique que hemos visto. Por lo tanto, los restos del dique de Emporiae no pertenecen al dique principal del que no tenemos restos, sino de lo que fue el contradique. Como hemos visto, los diques son las protecciones exteriores de los puertos, las que permiten parar el oleaje y las mareas y crear una zona protegida para los barcos. Pero los puertos no solo se limitan a dar protección, su interior debe acoger las infraestructuras necesarias para permitir y facilitar las maniobras de fondeo y atraque de los barcos. Para empezar a comprender cómo eran estas infraestructuras en los puertos romanos, iremos hasta Tarragona, situada a 250 kilómetros al sur del yacimiento de Ampurias. Tarragona es una moderna ciudad mediterránea situada en el noreste de la península ibérica. Su clima, sus playas, su gran oferta turística y sus excelentes comunicaciones
Ofrecen una gran calidad de vida a sus más de 130.000 habitantes y atrae a multitud de turistas. A su prosperidad colabora su puerto, uno de los más importantes del Mediterráneo. Tarragona es la heredera de Tarraco, una de las ciudades de Roma más importantes en Hispania. Sin duda, Roma escogió este lugar para emplazar Tarraco por la excelente bahía que ofrecía un buen lugar para construir un puerto, el puerto de Tarraco. El actual puerto de Tarragona abarca una superficie de más de 3 millones de metros cuadrados. Sin duda, ocupa en mucho el espacio que ocupó el puerto de la antigua Tarraco. Durante muchas de las ampliaciones y obras en el puerto de Tarragona no se ha encontrado resto alguno del puerto romano de Tarraco. Pero Tarragona, por estar situada en un lugar tan importante para el comercio naval, a lo largo de su historia siempre ha tenido puerto. La historia del puerto de Tarragona está recogida en este estupendo museo, situado en el mismo puerto. Existen dibujos del siglo XVI que nos indican cómo fue el puerto medieval de Tarragona. En este del año 1563 se puede observar que tenía un único dique que frenaba el oleaje del norte y que los barcos fondeaban frente a la playa. En este otro, de 1642, 80 años después, podemos ver que la línea de playa ha retrocedido y unos curiosos restos han quedado expuestos. Sabemos por escritos históricos de la ciudad que en la segunda mitad del siglo XIX estos restos entorpecían las maniobras de los barcos de un puerto que estaba en continuo crecimiento y que se decidió su destrucción. Buenaventura Hernández Sanahúja, un avispado arqueólogo tarraconense, los inspeccionó, apuntó a su origen romano y los describió antes de ser destruidos. Los datos disponibles no son concluyentes, pero algunos estudiosos han apuntado que podría tratarse de una estructura de unos 200 metros de longitud y 8 metros de ancho, formada por arcos que estarían suspendidos sobre pilas. De ser cierto, esta estructura no tiene aspecto de ser un dique. Con toda seguridad no se construyó para proteger, ya que los huecos que dejan las pilas y los arcos difícilmente pararían el oleaje. Claramente estaríamos hablando de un muelle. Los muelles son estructuras afianzadas en el fondo del lecho acuático que permite a las embarcaciones atracar con el fin de realizar las tareas de carga y descarga de mercancías y pasajeros. Dentro de un puerto, los muelles quedan protegidos por los diques. Construirlos de forma aligerada permitía emplear menos material y reducir los esfuerzos de construcción. El muelle del puerto de Tarraco, de existir tal y como se supone, era un importante elemento interior del puerto. Podemos suponer cuál fue la técnica constructiva empleada. Tras analizar el fondo y comprobar que era arenoso, se procede a dragar la arena hasta encontrar la roca o una base sólida. Después se construyen ataguías, empalizadas estancas para secar el espacio de asiento de cada pila. Entonces, en el lugar que estaba el terreno blando, se vuelca hormigón para crear una base sólida y resistente. Sobre esta excelente cimentación se procede a levantar las pilas. Después, sobre los pilares se montan las cimbras y sobre ellas los arcos. Una vez desmontadas las cimbras, se remata la superficie del muelle, se deja entrar el agua y se desmontan las ataguías.
Conocer la situación de un muelle del puerto de Tarraco ofrece pistas importantes sobre su posible ubicación y diseño, y esto ayuda a emprender nuevas excavaciones. A finales del siglo XX, aquí en la parte baja de Tarragona, muy cerca de donde se suponía que estaba el puerto de Tarraco, aparecieron los restos arqueológicos de un gran edificio. Las investigaciones revelaron que ese edificio no pertenecía al puerto de Tarraco, pero merece la pena que reflexionemos sobre él. El edificio pertenecía a unos baños públicos de casi 3.000 metros cuadrados. Los datos indican que las estancias se organizaban a partir de un eje sobre el cual habría una natatio o piscina al aire libre, un frigidarium o espacio de baños de agua fría, un tepidarium de agua templada y un caldarium de agua caliente. Alrededor debieron estar situados los hornos que calentaban algunas salas mediante la circulación de aire caliente a través de suelos y paredes. También los vestuarios, las letrinas, otras piscinas y seguramente una basílica termal y otras estancias dedicadas a la higiene y la actividad física. La presencia de unos baños públicos tan cerca del puerto nos tiene que hacer pensar que, sin duda, estas termas daban servicio de higiene y entretenimiento no solo a los trabajadores del puerto, sino también a los comerciantes y a los navegantes que visitaban la ciudad. Los datos que disponemos del puerto de Tarraco no nos permiten saber con precisión cómo era, pero sí proponer algunas hipótesis. Sin duda, fue un modelo de puerto que aprovechaba la bahía. Probablemente con un muelle de arcos construido en obra de fábrica y otros muelles auxiliares de madera, y que fue construido como continuación de la ciudad, situando en las cercanías un servicio de termas y el teatro de la ciudad. Como venimos diciendo y hemos comprobado, los puertos son infraestructuras enormes que, sin embargo, pueden desaparecer completamente. Y como hemos visto en Tarragona, cualquier pequeña pista puede ser de una importancia enorme para orientar nuevas excavaciones y empezar a comprender cómo era un puerto antiguo. Iremos hasta la ciudad de Cartagena, en el sureste de la península ibérica, para ver un nuevo e interesante ejemplo de lo que estamos diciendo. Cartagena es una moderna y próspera ciudad del sureste de España. Un benigno clima mediterráneo y una potente economía sostienen y otorgan una gran calidad de vida a unos 220.000 habitantes. Un riquísimo patrimonio histórico, una variada oferta cultural y una excelente gastronomía han convertido a Cartagena en una gran ciudad turística. Cuando los cartagineses llegaron al sureste de la península ibérica, buscaron dónde fundar una importante ciudad. Un requerimiento fundamental para esta ciudad es que tuviera un gran puerto. La búsqueda de un lugar idóneo en la costa terminó inmediatamente cuando los exploradores cartagineses localizaron una ensenada natural impresionante y única. Se trataba de una gran entrada del mar en la costa que se ampliaba enormemente en su interior y que estaba salpicada de colinas naturales estratégicas. La ensenada era un puerto natural excepcional. Cartago construyó un puerto en su interior y una ciudad a la que llamó Carhadash. El general romano Escipión el Africano toma Carhadash en el año 209 a.C. y rebautiza la ciudad con el nombre de Cartago Nova. Roma ampliará e impulsará el puerto de Cartago Nova, convirtiendo la ciudad en una de las más importantes del imperio. Ni Cartago ni Roma precisaron construir diques para proteger a los barcos y la actividad portuaria. La ensenada era un puerto natural en toda regla que ofrecía unas ventajas únicas y excepcionales. Eso ha seguido siendo así durante toda la historia de la ciudad y lo sigue siendo hoy.
Gracias a él, la moderna Cartagena es una ciudad con una gran fuerza industrial. Tiene una relevante industria química. Concentra y mueve la intensa agricultura de su región. Acoge a importantes empresas dedicadas a la construcción naval. Y sigue siendo una base naval militar de primer orden. Tanta actividad portuaria durante tantos siglos borró del mapa cualquier pista sobre cómo fueron las instalaciones interiores del puerto de Cartagonova. Pero en 2016, durante las obras de construcción de un edificio, en esta calle aparecieron unos importantes restos arqueológicos. Las ruinas actuales nos permiten imaginar una estructura de unos 24 metros de longitud, conformada por dos grandes muros de sillares con un refuerzo de mampostería. Muros transversales hacían las funciones de sujeción y arriostramiento de toda la estructura atravesada por una cloaca. Tierra y gravas compactadas rellenaban los sectores. Y losas de piedra servirían de pavimento. Las investigaciones mostraron que los restos pertenecían a un muelle del puerto romano de Cartagonova. En los muros interiores que daban resistencia y sujeción al muelle, se encontró un detalle constructivo muy interesante: la presencia de troncos de madera insertados en la estructura de dichos muros. Esto nos indica que los fondos sobre los que se apoyó este dique eran fangosos y blandos. Si recordamos, el dique de Emporiae fue levantado directamente sobre el fondo de roca que el lugar ofrecía. Y en Tarraco, el muelle de Arcadas se levantó sobre el fondo firme que se logró tras dragar el lugar y apartar las arenas. Para la construcción del dique de Cartagonova, los especialistas romanos debieron concluir que el fondo sólido estaba demasiado profundo y descartaron el dragado. Optaron entonces por una cimentación de pilotes. Esta técnica era empleada para lograr cimentaciones sólidas sobre terrenos blandos o fangosos. Consiste en crear un campo de elementos clavados en el terreno blando a distancias regulares. Todos los elementos juntos ofrecen una gran superficie de contacto con el terreno y por lo tanto una gran resistencia. Los romanos hacían los pilotes con cilindros de madera resistentes al agua. Normalmente troncos acabados en punta que era endurecida con fuego. Los pilotes se clavaban en el suelo, tan profundamente como era necesario para lograr un gran apoyo. En torno a ellos se construía una estructura de madera y en esta se volcaba el hormigón que repartía las cargas sobre los pilotes, logrando una gran losa sólida y estable sobre la que construir. La localización de este dique ha permitido orientar nuevas excavaciones que han arrojado nuevas pistas sobre las instalaciones del puerto de Cartagonova. La mayor parte de estas pistas se localizan en una línea que discurre por la actual calle Mayor de Cartagena. Los datos logrados hasta el momento apuntan a que el frente portuario, con sus correspondientes áreas de fondeo para las embarcaciones de mayor tonelaje, se localizaba al oeste de la ciudad y presentaba una fachada porticada, tras la cual se alzaba la muralla que delimitaba el perímetro urbano. Como hemos visto, los diques forman las barreras exteriores de los puertos y los muelles son las estructuras interiores, diseñadas y construidas para el atraque de los barcos y facilitar la carga y descarga. Muelles y diques adoptaron variados diseños para dar respuesta a las distintas técnicas y circunstancias, y las técnicas constructivas se adaptaron de acuerdo con la exigencia de estos diseños. Iremos hasta la moderna ciudad española de Málaga para descubrir más sobre esta cuestión.
Málaga cuenta con una población de algo más de 500.000 de habitantes. Su clima y excelentes comunicaciones, la fusión entre moderno e histórico y una exquisita gastronomía ofrecen a los malagueños una gran calidad de vida. Todo ello, unido a una impresionante oferta cultural, han convertido a la ciudad de Málaga en uno de los principales destinos turísticos de Europa. Los fenicios llegaron a este lugar en el siglo VIII a.C., atraídos por las buenas condiciones que ofrecía esta bahía, que facilitaba un puerto natural, y fundaron una ciudad a la que llamaron Malaca. Siglos después, y tras un periodo de dominación cartaginesa, la ciudad pasó a manos de Roma. Con Roma, Malaca alcanzó un notable desarrollo y se convirtió en una ciudad importante, así lo atestiguan los restos de su teatro. Construido durante el reinado del emperador Augusto en el siglo I después de Cristo, acogía originalmente a unos 4.000 espectadores. Los restos de la antigua Malaca se encuentran ocultos bajo la actual Málaga. Muchos de ellos aparecen cuando la ciudad ejecuta obras. Esto es precisamente lo que ocurrió cuando se acometió la construcción de este moderno hotel. Al excavar para construir las cimentaciones del edificio aparecieron restos arqueológicos muy relevantes. Afortunadamente, la propiedad del hotel mostró una gran sensibilidad e interés y puso en marcha un proyecto para modificar el edificio con el fin de poner en valor los restos. El resultado fue este, un pequeño museo dentro del hotel, algo magnífico y un gran ejemplo. Parte de los restos encontrados fue una estructura de hormigón en masa de algo más de 2 metros de ancho. Sus límites, redondeados y pulidos en una de sus caras, indicaban claramente que se debió enfrentar a las olas del mar durante mucho tiempo. La estructura se apoyaba en una zapata, también de hormigón, que se hundía en el subsuelo. Se descubrieron perforaciones verticales separadas por distancias regulares con restos de madera, claramente pertenecientes a troncos de roble o encina que fueron clavados en el fondo marino. Sin duda nos encontramos ante los restos de un dique del puerto romano de la antigua Malaca. Pero para construir este dique, por la naturaleza del terreno y la profundidad, no fue posible recurrir a un recinto estanco y sacar el agua y poder trabajar en seco, como vimos en Ampurias. Esto representaba un grave inconveniente. Recordemos que los romanos hacían el hormigón mezclando diversos materiales como áridos de gran calidad, cal y agua. La mezcla blanda y fácil de manejar permitía abordar multitud de formas empleando encofrados, moldes construidos de madera. El hormigón en poco tiempo se solidifica en la forma otorgada, ofreciendo una enorme dureza y resistencia. Para lograr el éxito de la mezcla es fundamental cuidar la cantidad de cada uno de los ingredientes, especialmente el agua. Poca agua producirá una mezcla deficiente y llena de huecos, difícil de manejar y al endurecer débil. Demasiada agua provocará un mal fraguado y un hormigón poco resistente. Esto nos lleva inmediatamente a una reflexión. Si para preparar el hormigón hay que emplear una cantidad muy concreta de agua, no puede emplearse en obras que estén bajo el agua. ¿Cómo fue entonces posible construir el dique del puerto de Malaca? Los técnicos romanos descubrieron que, añadiendo puzolana, un tipo de ceniza volcánica, a la mezcla del hormigón, este era capaz de endurecer debajo del agua. A este hormigón, capaz de fraguar debajo del agua, se le conoce como hormigón hidráulico. Ahora,
podemos comprender la técnica constructiva empleada en el dique del puerto de Malaca. Tras examinar el fondo marino, se determinaba la necesidad de emplear pilotes. Sobre el área pilotada y solidario con los pilotes, se construían encofrados de madera sobre los que se vertía hormigón hidráulico. La estructura de hormigón, una vez fraguada y completada, era enrasada con el mismo mortero dejando una superficie lisa. Las excavaciones en las obras del hotel pusieron también al descubierto una extensión de bloques pétreos de gran tamaño. Aparentemente dispuestos de forma caótica, pero que pronto se comprobó que constituían un talud en doble vertiente. Esta estructura realizada con grandes bloques de piedra es claramente una escollera. Una obra para crear una defensa contra el oleaje, en este caso para proteger un dique. Además de la escollera, aparecieron restos de una muralla portuaria en la ciudad. La imagen conjunta nos muestra un dique, denominado espaldón, que resguardaba la muralla y protegía las instalaciones interiores. Estamos hablando, pues, de aumentar la protección de la muralla portuaria con una escollera y un espaldón, aprovechando su cara interior para los trabajos de trasvase y venta de mercancías. Como hemos visto, la destrucción de poderosas estructuras portuarias, realizadas en piedra y en hormigón, ha sido enorme. Podemos imaginar entonces lo difícil que es que perduren otras estructuras menores, construidas con materiales menos sólidos. Iremos hasta Irún, en el norte de la península ibérica. Irún es una ciudad abierta que acoge a más de 60.000 habitantes. Por su situación fronteriza entre Francia y España, Irún es un punto clave del transporte ferroviario y de carretera, siendo un importante nudo comercial y logístico. Pero sus más de 2000 años de historia han dejado un importante legado arquitectónico, patrimonial y gastronómico. Y su bello y maravilloso entorno natural, enclavado en el estuario del río Bidasoa, están convirtiendo a Irún cada vez más en un relevante atractivo turístico. Cuando Roma llegó a este lugar, comprendió inmediatamente su enorme importancia estratégica. A la enorme riqueza minera de la zona se unía que era el lugar de salida del comercio de la ciudad de Pompaelo, la actual Pamplona. Pompaelo era un cruce importantísimo de caminos, lugar de tránsito desde las importantes ciudades de Caesarea Augusta y Tarraco y hacia el oeste, norte y centro de la península ibérica. Además, también era la salida natural por tierra hacia Aquitania, actual suroeste de la moderna Francia. Para dar salida al mar a Pompaelo, Roma debió de considerar estratégico disponer de un puerto en el estuario del Bidasoa y decidió la fundación de Oyaso y la construcción de su puerto. En 1969, una excavación arqueológica realizada en la Plaza del Juncal, en pleno núcleo urbano de Irún, arrojaba los primeros restos de la Oyaso romana, situándola bajo la actual Irún. Y a principios de los 70, el Ayuntamiento de Irún estaba restaurando esta querida y apreciada ermita medieval situada cerca del casco viejo de la ciudad, la llamada Ermita de Santa Elena. Aprovechando la restauración, se procedió con una prospección arqueológica. Los datos permitieron descubrir mucho del pasado medieval de Santa Elena. La ermita actual es heredera de la del siglo XVI, que es una ampliación de la del XIV y nos permite remontarnos a la del siglo X.
Los muros de las diferentes ermitas habían permitido conservar más de 100 urnas funerarias y 3 mausoleos pertenecientes a una necrópolis romana mucho mayor que las inundaciones y el tiempo habían destruido. Estamos hablando de un cementerio romano. Los romanos ubicaban las necrópolis al pie de las vías de acceso a la ciudad, cerca de ellas, por lo que rápidamente se sospechó que por Santa Elena, hace 2000 años, pasaba una importante calzada romana. Entre 1987 y 1989, un estudio de topografía arqueológica había permitido ubicar el área urbana de Oyaso. Todo apuntaba a la existencia de instalaciones portuarias. En 1992, en unas obras para la instalación de un colector de agua de esta calle de Irún, se confirmó esta posible existencia. El hallazgo era extraordinario, no solo porque permitía situar con precisión el puerto de Oyaso, sino que además las circunstancias extraordinarias del terreno y los limos naturales habían permitido que los materiales orgánicos se conservaran. Semillas, objetos de cuero y otros tejidos y materiales de naturaleza orgánica de 2000 años de antigüedad que por su naturaleza muy difícilmente logran perdurar. Los datos ofrecidos por este tipo de materiales son valiosísimos, como la alimentación o el vestido de los ciudadanos romanos. Pero también habían perdurado maderas pertenecientes a estructuras del puerto de Oyaso. Los estudios delataron que esas estructuras eran parte de un varadero asociado a un muelle. Una instalación diseñada para que las embarcaciones, durante la pleamar, puedan ser amarradas, cargadas y descargadas. Y durante la bajamar, queden apoyadas sobre la estructura de madera. Al quedar en seco, pueden permanecer varadas sobre la quilla, facilitando las labores de reparación y mantenimiento. El descubrimiento llevó a la realización de diversas prospecciones que permitieron localizar embarcaderos, varaderos, muelles y almacenes, lo que permitió comenzar a comprender e imaginar cómo debió ser el puerto de Oyaso. Uno de los descubrimientos más importantes, resultado de todas estas prospecciones, son los restos conservados en este solar. Unos baños públicos, unas termas romanas. Los restos muestran claramente las pilas que sostenían los suelos de salas calefactadas. El tepidarium, el caldarium y la sudatio, con muros calefactados. También una sala de ambiente frío que albergaba el apoditerium y el frigidarium, con una piscina anexa. Más salas con diferentes funciones completarían el ala oeste junto a una palestra destinada al ejercicio físico. Un complejo termal de más de 800 metros cuadrados integrados en un modo de vida plenamente urbano. Al igual que hemos visto en Tarraco, nuevamente unas termas aparecen muy cerca del puerto. Desconocemos cuántos baños públicos había en Oyaso, pero seguro que las termas descubiertas eran importantes para dar servicio a trabajadores del puerto y a viajeros que llegaban a él. Mucho queda por excavar y descubrir en Oyaso. Las investigaciones continúan. Pero lo descubierto hasta ahora apunta a una trama urbana que ocupaba más de 5 hectáreas. Con toda esta información, más la del puerto y la de Santa Elena, podemos imaginar cómo fue la antigua Oyaso, su puerto y su territorio. Tarraco, Malaca y Cartagonova eran ciudades importantes en dimensión y tráfico marítimo y disponían de grandes puertos. Puertos que, todos juntos, representaban una red de puertos importantes. Emporiae y Oyaso eran ciudades más humildes, y sus puertos también.
Estos puertos representaban otra red de puertos menores, muy importantes para enhebrar el territorio y permitir el cabotaje. El cabotaje consiste en la navegación por la costa, realizando paradas cortas, viajando de puerto a puerto. Así, el número de puertos marítimos era enorme, lo que nos hace reflexionar inmediatamente sobre las inversiones y esfuerzos constructivos que fueron necesarios para hacerlos realidad. Pero todavía nos falta añadir a esta lista otro tipo de puertos que aún no hemos visto. Iremos hasta Zaragoza, la heredera de la Gran Caesarea Augusta. Zaragoza es una ciudad acogedora, dinámica y moderna, situada en el noreste de España. Zaragoza está dotada de excelentes infraestructuras y ofrece todo tipo de servicios a sus más de 750.000 habitantes. Su gran patrimonio histórico se une a una gran actividad cultural y una exquisita gastronomía para atraer cada año a numerosos visitantes. Como tantas ciudades modernas, Zaragoza existe porque los romanos decidieron fundar una ciudad en este emplazamiento, la Gran Caesarea Augusta. Roma consideró este lugar estratégico por ser un cruce de caminos importante y, sin duda, por estar situado a orillas del río Ebro, el río más importante y caudaloso del noreste de la península ibérica. La situación privilegiada de Caesarea Augusta fue valorada a lo largo de los tiempos y la ciudad perduró, tras la desaparición del imperio, hasta nuestros días. Importantes restos arqueológicos han sido descubiertos por casualidad en diversas obras de la ciudad y también en excavaciones arqueológicas premeditadas, lo que nos ha permitido comprender cómo se articulaba la ciudad. De esta manera se ha conseguido situar el foro, las murallas, el teatro y buena parte del entramado de calles, lo que nos ha permitido reconstruir la imagen general de la ciudad. En 1989 se iniciaron unas prospecciones en el lado nordeste del foro. Las excavaciones sacaron a la luz unos restos que fueron puestos en valor en este museo. Los restos más relevantes son este gran muro de contención, una enorme masa de hormigón en cuya cimentación se encontraron pilotes de Sabina, una escalinata y 4 vanos. Los vanos pertenecían a una espectacular fachada de arquerías que daban al río. Así, suponemos que esas construcciones permitían conectar el foro a unas instalaciones que se encontraban a orillas del río. Un puerto fluvial. El puerto fluvial de Caesarea Augusta. Y así podemos imaginar muelles a distintos niveles comunicados por una serie de rampas. Almacenes y oficinas completarían sus infraestructuras. Todo el conjunto justifica claramente el desplazamiento del gran foro de la ciudad del centro hacia el río. Y al igual que venimos viendo en Tarraco y Oyaso, los restos del mayor complejo termal de la ciudad aparecieron cerca del puerto, reforzando nuevamente la importancia de ofrecer estos servicios a trabajadores marinos y comerciantes. Se descubrió un anatatio, una piscina al aire libre. Rectangular, de unos 13 metros de longitud, con suelos forrados de placas de mármol y rodeada por un pórtico de columnas. Se accedía a ella a través de 3 gradas dispuestas a lo largo de todo su perímetro.
También aparecieron otros restos menores, pero que han permitido imaginar el conjunto de las instalaciones. El puerto fluvial de Caesaraugusta permitió la entrada en la ciudad de variados productos comerciales y debió de tener un papel importante en el aprovechamiento del río Ebro para el transporte de las mercancías desde el interior hacia el mar Mediterráneo. Especialmente para el transporte de troncos de madera desde los bosques hacia los importantes astilleros de barcos que se encontraban en la ciudad romana de Dertosa. Hoy la actual ciudad de Tortosa, situada en el tramo final del río Ebro, cerca de su desembocadura. El aprovechamiento de los ríos caudalosos para el transporte de mercancías fue intenso en todo el imperio, lo que significó la construcción de numerosos puertos fluviales. Estos puertos fluviales deben añadirse al inmenso número de puertos marítimos, lo que nos da una idea de la dimensión y la enorme importancia del transporte naval en la economía del Imperio Romano. Estamos al final de nuestro episodio. En él hemos visto que los puertos romanos, sometidos a las fuerzas de la naturaleza y a veces a la acción humana, y a pesar de ser obras enormes y colosales, no han logrado perdurar. Hemos comprendido así la enorme dificultad que representa conocer cómo era un puerto antiguo desaparecido y el inestimable valor que puede aportar cualquier pista o resto encontrado. Hemos asistido a la ciencia de buscar, descubrir y analizar para obtener datos y con ellos abordar la reconstrucción de los puertos romanos y entender la ingeniería que los hizo posible. Hemos comprendido las reglas y estrategias que fueron empleadas para el diseño de los puertos romanos y cómo este diseño estaba condicionado por los elementos naturales. Hemos visto las partes e infraestructuras que componían un puerto romano y cómo éstas se adecuaban para dar respuesta a los retos y necesidades. Hemos conocido algunas de las técnicas constructivas que fueron empleadas por los técnicos romanos en la construcción de sus puertos y cómo éstas daban respuesta con eficacia a los condicionantes de la obra. Pero mucho nos ha quedado por ver. De la ingeniería y técnicas constructivas empleadas. De las infraestructuras internas de los puertos. De hallazgos sorprendentes, tanto terrestres como submarinos. De los ingeniosos barcos y embarcaciones romanas. Del complejo funcionamiento y relación logística entre los puertos y los territorios. Y de la colosal dimensión que algunas obras portuarias llegaron a alcanzar. Lo veremos en nuestro siguiente episodio. Nos vemos en Ingeniería Romana, Puertos 2.